como decía, la facilidad de manejo y que es un programa muy enfocado a arquitectura, pues lo hace muy bueno para aquellos arquitectos o interioristas como yo que quieren expresar sus diseños o quieren expresar sus ideas, pero igual no quieren dedicarse profesionalmente a renderizar, aunque obviamente también sirve para renderizar profesionalmente y yo trabajo profesionalmente renderizando. Entonces, una de las primeras cosas que tenéis que saber si queréis empezar a manejar Lumion son los requisitos que necesita o los requisitos recomendados del ordenador. ¿Por qué digo esto? Porque es un programa que renderiza a partir de la tarjeta gráfica, con lo cual necesitáis una buena tarjeta gráfica y unos requisitos mínimos recomendados para que el programa os funcione correctamente. Y además, al moveros en tiempo real dentro del 3D y cambiar en tiempo real materiales y poner atrezo y mobiliario, pues necesitáis pues una memoria RAM que lo soporte y una tarjeta gráfica que también lo soporte. ¿Cuáles son estos requisitos recomendados? Pues aquí en la página web de Lumion tenéis el apartado requisitos, os lo voy a copiar en el chat para que luego lo tengáis y lo podáis consultar. Y entonces directamente os voy a comentar pues, los requisitos mínimos recomendados. ¿En qué os tenéis que centrar? Pues en que tiene que tener una memoria RAM de 16 GB o más, porque abriendo una escena sin nada o con algo de arbolado ya va a ocupar unos 8 GB, 10 GB. Entonces, a medida que lo vayáis cargando, pues os puede petar el programa. Entonces, recomendable 16 GB o más y además que la tarjeta gráfica tenga una puntuación de al menos 10.000 en el benchmark de tarjetas gráficas. Y diréis, ¿qué es esto? Pues os lo enseño. Esto es un ranking de las tarjetas gráficas que hay ahora mismo en el mercado que son recomendadas, o, por ejemplo, para videojuegos o para programas de renderizado. ¿Cómo saber si vuestro ordenador pues, va a soportar Lumion? Porque es una decisión importante a la hora de pasaros al programa. Pues buscáis vuestra tarjeta gráfica aquí. La mía es una GeForce GTX 1070i, creo que la 1070 o la 1080. Y entonces aquí veis que tiene una puntuación, que en este caso la mía es de 14.627. Obviamente, como está por encima de los 10.000, con eso te aseguras de que tu ordenador va a ir súper holgado funcionando con el programa. Aún así, cuando abrís el programa, además también te hace como una especie de benchmark o análisis de los componentes de tu ordenador y cómo se va a comportar. Pero bueno, para que no tengáis que esperar a abrir el programa, aquí lo podéis ver. Yendo ya a lo que es la interfaz del programa, cuando nada más abrirlo nos aparece esta pantalla. Veis que es muy sencilla, no tenemos de repente aquí pues, una barra muy grande ni muchas cosas para modelar, simplemente tenemos una gestión de archivos que va a servir para abrir uno nuevo, cargar, tenemos aquí unas escenas de ejemplos que podríamos pues, abrir y movernos un poco por la interfaz. Son escenas que están preparadas por el equipo de Lumion para que lo testes, veas modelos completamente pues, montados con parámetros de renderizado ya configurados. Y aquí, por ejemplo, era la zona donde os digo que se hace el benchmark. En mi caso, como estoy con el ordenador de trabajo, pues lo tengo todo por encima de lo que es el mínimo recomendado. Pero aquí, en la primera vez que abrierais el programa, pues os diría más o menos cómo vais de cada componente, tanto de memoria del sistema como memoria gráfica o tarjeta gráfica. Os voy a abrir una escena de ejemplo para que veáis un poco cómo es trabajar dentro de la interfaz. Aquí tienen la Farnsworth House, que es un clásico de la arquitectura.
y así os explico un poco pues, dónde está cada cosa, con qué fases se trabaja en el Lumion. Y luego vamos a ir importando a un archivo nuevo, distintos modelos. Voy a intentar cubrir todo el espectro de modelos. Voy a importar un modelo de Revit, un modelo de SketchUp, un modelo de NFBX bueno, OBJ, importado de 3D Max, para que veáis un poco que todo se exporta correctamente. Pues mirad, seguimos con la simplicidad de pantalla. Hemos pasado de un menú de archivos a un menú de construcción, modo construcción, que es efectivamente en la fase en la que vamos a poder controlar pues, todos los elementos que van a configurar nuestro render. Tanto objetos, objetos tanto importados, que son todos los que nosotros queramos meter personalizados, como todos estos que serían objetos de biblioteca propia de Lumion. ¿Cuáles son las que tienen súper optimizadas? Pues, por ejemplo, la naturaleza. Si habéis visto algún vídeo o algún render de Lumion, veréis que lo que es los árboles, sobre todo la vegetación, la tienen pues muy optimizada sin tener que ir importando 1000 modelos distintos de vegetación. Pues también tenemos personas y animales, tanto los árboles como las personas. La ventaja que tiene de ponerlos de Lumion es que van a interactuar con los efectos. Por ejemplo, cuando hagamos un vídeo, la vegetación, las hojas se van a mover con el efecto de viento. Cuando animemos las personas van a andar, que es lo que veíamos en este vídeo. Veis que aparecían las personas andando, pues no hay que hacer nada para configurar que bueno, sí, habrá que hacer un par de pasos, pero esa persona que está en movimiento, pues va a andar, no tenemos que hacer un modelo distinto. También tenemos biblioteca de interior, pues tienen distintas pues, sillas, mesas, no sé, sofás, mobiliario de exterior. Veis que aquí si le pongo a situar me abre otra pestaña que ahora luego vamos a ver pues, todo lo que tiene. Y así hasta pues casi todos prácticamente podréis, imaginaros que importáis un continente que es vuestra vivienda o el proyecto en el que estéis trabajando sin ningún mobiliario. Pues prácticamente con todo lo que tiene Lumion en su biblioteca, tanto de materiales como de objetos, el objetivo es que también podréis amueblar esa escena o poner todo lo que necesitaréis para llegar a un render hiperrealista. Igual está exactamente el sofá o la silla que quieres poner, pues igual esa silla exactamente no está, pero ahora veréis que tiene muchísima variedad. ¿Qué otras fases o partes vamos a poder configurar? Pues materiales. Aquí lo que haremos será seleccionar superficies y diréis, ¿qué superficies son esas? Pues serán superficies, bueno, cada material será el que le hayamos aplicado en el programa de origen. Por ejemplo, si estáis trabajando en Revit y habéis hecho un suelo con un material pétreo en la capa superior, pues cuando os acerquéis con el cursor pondrá material terrazo o en la fachada pondrá material enfoscado. Si estáis trabajando con Rhino o con 3D Max, por ejemplo, funcionará tanto si habéis generado una capa que tenga un material asignado como si al objeto le habéis asignado un material. Es decir, vosotros aquí podéis cambiar el material a cualquiera que queráis. Pero lo que es la selección del material, aquí me está cogiendo, por ejemplo, todo el suelo, esa clasificación del material o el nombre del material lo tendremos que haber configurado en el programa madre con el que estéis trabajando el modelo. Si es en SketchUp, pues el color que le hayáis puesto o el material que le hayáis asignado. Y luego, por último, tenemos estas dos pestañas que van a configurar el paisaje y el tiempo.
Con el paisaje, ¿qué podemos hacer? Pues si os fijáis, aquí en el fondo tenemos unas montañas, un verde. Si nos acercamos mucho a este suelo, tenemos un césped real. Pues todo eso es lo que vamos a poder configurar o moldear a modo de pincel con la herramienta de paisaje. También podemos, por ejemplo, que esta herramienta está muy bien, si estamos trabajando un proyecto que esté en la costa, pues yo voy a acercarme aquí, puedo añadirle un océano. Mirad. Y dependiendo de la altura que tenga, pues irá más arriba o más abajo, pero a este océano no hay que hacerle nada más. Podéis configurarlo como queráis, cambiarlo de color, darle más velocidad al viento, más intensidad a las olas, pero no tenéis que hacerle mucho más. Luego todo lo que es el paisaje lo tenéis que tener en una... Voy a volver aquí a tierra firme. Lo tendréis que tener un poco más elevado, obviamente, que el océano, pero funciona como de normal. Lo que es el paisaje es la base, el suelo, o es como la escena de entorno que vosotros vais a poder configurar. En este caso sí que está muy enfocado pues, a césped, a arenas, un poco pues, poner distintos tipos de elementos en la hierba, para ir configurando como una escena más natural. Veis que aquí le he añadido pues una roca, azafrán, y entonces me lo está multiplicando por todo el terreno. Y me diréis, oye, pero si yo estoy trabajando en un entorno urbano, ¿qué hago para tener ese entorno urbano donde meter mi proyecto? Pues en ese caso lo que hay que hacer es tratarlo como si fuera un material importado, porque Lumion no sabe exactamente la parcela en la que estás trabajando, y entonces tú tendrías que tener, como en cualquier proyecto de modelado 3D, pues la parcela, las aceras, las calles, para importarlo aquí y colocarlo sobre el terreno. Y luego el resto, que es lo que se va a ver de fondo, configurarlo como queráis. Eso sería el paisaje en sí. Como veis, la interfaz es súper sencilla. Ahora mismo estáis viendo un cielo real, unas nubes reales. Si me acerco a las hojas se mueven, es decir, tiene una interfaz pues muy intuitiva y muy directa. El tiempo también lo podemos cambiar, que esto viene muy bien para ver en tiempo real pues de dónde me vendría la luz en un proyecto, el soleamiento de un proyecto, ver efectos de iluminación, aunque esta configuración de tiempo va a servir solo para este momento de modelado, porque luego cuando pasemos a la parte de render, cada imagen que generemos la podemos configurar con un tipo de iluminación distinta. Podemos tener un render de noche en una imagen, un render de día o un atardecer en otro, mientras que este modelo se sigue manteniendo intacto. Os recuerdo que estamos en la parte de construcción, que es esta de aquí. Una vez tengamos configurado todo eso, pues ya pasaríamos a la parte de renderizado, que es la que tenemos aquí. La cámara sería render estático, la tira cinematográfica sería el vídeo, y por último un render en 360, que serviría pues para verlo con algún visor de 360 o con gafas de realidad virtual, que es una herramienta súper potente para enseñarle a tu cliente cómo sería estar en el interior de su casa o no sé, de su tienda, de su restaurante, lo que os imaginéis. Entonces, una vez visto pues todo esto y ver que realmente tendríamos que pasar por pues, 4 fases para configurar toda la escena,
quiero centrarme en esta pestaña de objetos para importar un nuevo modelo. Esta escena la vamos a dejar ya. Yo ahora mismo me estoy moviendo con el ratón y con el botón derecho voy moviendo la cabeza, y me estoy moviendo con los cursores del AS y WD, como si fuera un videojuego, o con las flechas. Que veis que esto es bastante sencillo. Voy a hacer una nueva escena. Si os fijáis, hemos pasado de ejemplos que ya lo tenemos como todo montado a un archivo nuevo. Esto sería cómo empezaríamos un archivo propio. Lumion nos da un archivo plain o sin nada, que es un césped y un cielo. Tenemos otro que tendría un entorno ya montado para que no tengamos que currárnoslo con arbolado y demás, para un entorno así más, no sé, más de bosque. Este más tropical, otro más de montañas, y aquí tendríamos uno que sería para un entorno urbano. ¿Qué se han currado aquí? Pues hacer un modelo en un programa externo, meterlo para que tenga pues una calle, aceras y un entorno pues un poco más poblado, para que tú también puedas meter tu vivienda. Voy a abrir este porque lo que os quiero enseñar ahora es, voy a importar una vivienda que yo tengo hecha en Revit. Y así veis un poco pues esta plantilla o este proyecto nuevo, nada más dice cargando plantilla. Una cosa que tenéis que tener en cuenta cuando estéis trabajando con el programa es que es un programa que necesita que le hagan caso. Es decir, que tiene que estar en vuestra pantalla siempre. Es decir, que si yo ahora está cargando la plantilla y minimizo, pues probablemente igual no ni esté calculando, por ejemplo, renderizado, ni esté abriendo el archivo. Hay veces que si el ordenador tira mucho, sí que os lo va a hacer, pero en términos generales, si está haciendo algún proceso, tenéis que estar con el Lumion en pantalla. Mirad, aquí esto es un entorno urbano más o menos bonito generado con modelos de Lumion. Aquí tenemos, pues, si veis, tengo seleccionado modelos importados, me dice que esto es un modelo importado, es una vivienda, pues será una vivienda que alguien haya modelado y que la hayan querido poner aquí. Y aquí nos dejan pues una parcela libre para meter nuestro proyecto. A ver, es bastante genérica, no os va a servir para todos, va a servir para poner el proyecto y sacarle un render. En cualquier otro caso que necesitéis un entorno específico, insisto, lo tendréis que modelar. Aquí tengo abierta una vivienda pequeñita en Revit, que además tiene sus materiales puestos, tiene pues aquí el material de piscina, el muro ya lo hice con las capas y con piedra por fuera, y lo voy a importar a Lumion para que veáis cómo se importa y cómo se importan esos materiales. Como quiero poner la vivienda en esta parcela de aquí, voy a ocultar el terreno, que no me interesa, y pues este vallado también, porque está en pendiente. Y aunque esta vivienda pues tenga un sótano, pues la voy a hincar en el terreno. Lumion no importa directamente extensión nativa de Revit. Mirad, vamos a importar un modelo nuevo para importar el proyecto. Voy a ir aquí. Y aquí despliego, y si veis me dice todas las opciones de modelos nativos que puedo importar. Objeto 3D, que esto es para nombrarlas a todas. DXF y DWG. Formato colada, que sería un formato de exportación en 3D. Por ejemplo, cuando te descargas un modelo de SketchUp con texturas y demás, si no tienes un SketchUp, no tienes el SketchUp abierto, también lo puedes descargar en formato colado. Un archivo FBX, SketchUp de forma nativa,
archivo de 3D Max o 3ds y OBJ. Como veis, el rango es bastante amplio, pero yo aquí no veo una extensión de Revit pura. En este caso, en el caso de Revit, como puede ser en algún otro también, necesitáis un plugin para exportar. Y eso lo tiene en la página web de Lumion. Voy a ver si puedo. Ay, aquí no veo. Voy a buscarlo aquí. ¿Veis? Lumion ya pone a tu disposición el plugin específico para la exportación. Pues voy a coger esta escena, voy a exportarla con estas opciones de exportación, ya veríamos, y me lo hace en un archivo DAEV. Perfecto, es un archivo que puedo exportar. Lo voy a dejar en el escritorio, lo guardo y me voy a Lumion. Le digo importar, lo he dejado en principio en el escritorio. Lo he dejado en el escritorio, vale, está ahí pensando. Vale, y cuando ya haya acabado, repito, voy a importar, voy al escritorio y cargo el archivo que acabo de generar. Le voy a llamar desde Revit. Esta es la ventana de importación. Le doy a OK. Y ahora vemos que tengo en el cursor mi proyecto, que lo voy a dejar, pues voy a hacer clic. Este objeto es un objeto único, es decir, no puedo editar las paredes, no puedo modificarlo. Lo podré recargar, pero no puedo modificarlo dentro de Revit, solo puedo modificar pues, los materiales. Desde el punto base yo puedo pues, subir el modelo, bajarlo, pero ya tengo aquí mi vivienda. Desde Revit o desde cualquier programa de modelado, si un material se llama, por ejemplo, vidrio o cristal, pues él ya le coloca un material de vidrio. ¿Qué materiales tenemos aquí? Pues los que yo tenía puestos en Revit. ¿Veis que la textura es la misma? Lo mismo pasará, por ejemplo, con SketchUp. Si le habéis puesto una pegatina de un material en concreto, vosotros lo exportaréis y tendréis aquí la visualización de esa pegatina o de esa textura. ¿Eso quiere decir que no la puedo cambiar? No, podéis hacer lo que queráis con ese material. Significa que yo aquí, todo lo que tenga la misma textura, el mismo nombre de material, lo puedo seleccionar al mismo tiempo. Entonces yo selecciono la piedra gris y se me abre, ahora ya he pasado del menú de objetos porque ya he importado el objeto en el terreno, que en este caso es la vivienda. Para Lumion todo es lo mismo, silla, vivienda, árbol o tal, es un objeto. Obviamente está clasificado por tipologías para tenerlo más ordenado y en cada una de las pestañas solo vamos a poder seleccionar objetos de esa tipología. Por ejemplo, aquí si veis me aparece el arbolito, solo podría seleccionar para modificar objetos que sean vegetación. Si le doy a modelos importados, pues ya puedo seleccionar el objeto que he importado. Si no, pues si estoy en naturaleza, voy a deseleccionarlo todo. Si estoy en naturaleza, solo me deja seleccionar vegetación. Aquí no puedo hacer nada. Por tanto, ¿cuál sería la siguiente fase? Pues voy a añadir materiales. Me voy a la pestaña de materiales. Ahora mismo aquí no me dice nada, pero selecciono uno y ya me abre una ventana de materiales. Esto es la biblioteca de materiales de Lumion. Son todos los materiales que Lumion pone a nuestra disposición. Por ejemplo, si yo ahora voy a materiales de exterior, porque es una piedra exterior, y me voy a piedras, pues veo que aquí tengo un montón de materiales ya configurados que me podrán servir. ¿Es exactamente la textura que estáis buscando? Pues igual no. Si quisierais uno en particular con una textura muy especial, porque os la ha dado el proveedor de, no sé, de cerámicos o de piedras, o que vosotros le habéis hecho una foto a una pared de piedra y os habéis hecho una textura, también la podéis configurar. O sea, también podéis subir una textura y haceros materiales personalizados. Pero de primeras, Lumion ya tiene un montón de materiales que ya están listos para renderizar.
Si yo ahora, por ejemplo, cambio de este material de textura que me venía de Revit a cualquier otra, me acerco y tiene una calidad bestial. Y yo voy a ir seleccionando entre uno y otro hasta que dé con el que me gusta. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que podéis elegir en tiempo real qué está quedando mejor en vuestro proyecto, qué piedra preferís sin tener que renderizar. Luego, cuando hagáis el render, no significa que vaya a quedar así, porque esto es como muy maquetero. Significa que por lo menos podéis tener una visión pues muy, muy próxima a cómo va a quedar. Luego va a quedar pues, bastante mejor. Entonces, ¿qué ventaja esto? Os hablaba de las ventajas al principio del webinar, pues que tenéis una facilidad de cambio bestial, simplemente con los materiales de Lumion. ¿Cuáles son todos esos materiales? Pues mirad, desde piedras hasta maderas, y tienen muchísima calidad. Estos materiales, además, si le hago doble clic, se pueden configurar. Si os fijáis, le puedo dar más brillo, mayor reflectividad, menos reflectividad, que es cuánto refleja a su alrededor, más relieve o menos relieve, lo que Lumion llama suavidad. Veis que conforme subo se ve mucho más la veta de la madera. ¿Qué pasa? Que el hecho de que sea un material de biblioteca no significa que no lo pueda configurar, significa que es un punto de partida muy bueno para luego ajustarlo a lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, imaginaros que esta madera me gusta mucho la textura, pero es que la quiero más marrón. Pues yo podría empezar a darle coloración marrón. ¿Vale? Y también podría aquí arriba sustituir esta textura por cualquier otra madera que tenga yo descargada de internet para renderizarla. Es decir, Lumion nos brinda materiales que si no quisiéramos hacer personalizados ya están súper bien para hacer un render, pero que aún así también tenemos esa posibilidad. ¿Cuáles son esos materiales? Pues en Lumion Content, en esta página web, que es todo el contenido de librería de Lumion 10, lo voy a poner en el chat. Aquí podéis consultar toda la biblioteca, tanto de materiales como de objetos. Es como un pequeño glosario de todo lo que tiene en biblioteca Lumion. Al principio es súper útil para ver si lo que estáis buscando, lo que tenéis en mente, ya está hecho por Lumion, que entonces es colocarlo y listo, o os lo tenéis que currar un poco más. Aún así, si veis desde el principio de la página hasta aquí, todos son materiales ya preconfigurados. Tenéis desde varios que son vegetales, tierras, rocas, gravilla, agua, arenas, lo que os imaginéis, hasta pues metales, vidrios, maderas, vidrios tenéis un montón, vidrios al ácido. Aún así, luego, por supuesto, en el curso, cuando estamos explicando todo Lumion, la parte de biblioteca es la que pasamos más rápido para luego también explicar cada parámetro lo que hace y cómo hacer vuestros propios materiales que sean exactamente lo que queréis en el render. Y así, pues, con pocos clics, por ejemplo, aquí, como yo le he llamado material agua, pues Lumion ya me lo ha puesto, pero vamos, que yo aquí puedo cambiarlo por cualquier agua que está en movimiento, que tiene distintas olas. Si yo le doy doble clic, le puedo cambiar la escala de las cáusticas, la altura de las olas, que se mueva más, que se mueva menos, más reflectividad, menos. Y como veis, es una interfaz muy sencilla, es un poco a sentimiento, que es con este sistema de sliders o barras que vais configurando todo. ¿Que queréis otro color? Pues otro color. La facilidad con la que vais a cambiar materiales es
es brutal. Si además aquí le quiero añadir pues un suelo de exterior de, no sé, de hormigón, pues también tenéis infinidad de hormigones ya hechos. ¿Vale? Esto un poco como introducción. Ahora me voy a salir de esta escena y quiero enseñaros una escena de interior para lanzaros un render y que veáis que un poco en pocos clics sacamos pues una imagen bastante chula. Me voy a abrir un archivo nuevo y en este caso me voy a ir a esta escena que no lleva nada, es como muy etérea, un suelo blanco y un cielo azul. Y os voy a enseñar la escena que vamos a cargar. La tengo aquí, mirad. Es un salón pequeñito, pero así pues os enseñaba más concretamente cómo se colocan materiales y hacer un render de ese salón. A ver si se ve. Voy a cerrar esto, igual lo estoy cargando mucho. Mirad, esta es una escena de un mini saloncito que tenemos unas lámparas muy chulas, un sofá, con materiales puestos de SketchUp, con texturas básicas, ¿vale? Yo este lo voy a cerrar, no he hecho nada y lo voy a importar. Veréis que no he exportado ni he cambiado de formato, lo he cerrado y punto. Y ahora lo voy a importar en formato de SketchUp. El curso, salón y mirad, le voy a seleccionar salón SketchUp. Aquí tengo el filtro de todo. Si yo le diera, por ejemplo, a SketchUp, solo me aparecerían aquellos archivos que tengan la extensión SKP. Bueno, le doy aquí. Aquí también tengo el mismo modelo exportado en formato DAE. Lo exporto. Tarda un poquito. Lo voy a dejar aquí. ¿Y dónde se me ha puesto? Ay, pues nada. Voy a cargar el archivo. Voy a cargar aquí. Mirad, aquí tengo en objetos importados, tengo este punto. Yo lo puedo mover y hacer lo que quiera. Voy a borrar cositas. Ay, perdonad. Voy a borrar todo esto y así me veis cómo lo coloco. Ahora mismo tenemos solo el objeto, esta escena completa, y se me exporta con las texturas que yo le había puesto. Ahora bien, yo puedo coger, como os he dicho antes, el suelo, la pared, cada una de las texturas que tuviera y las puedo ir cambiando por cualquiera de los suelos, por ejemplo, que tenga en biblioteca. En este caso tenía este de botones que queda muy chulo. Aquí, por ejemplo, la madera, imaginaos que, no sé, que no os gusta de este color, pues podríais elegir un color distinto, tipo rojo, y aquí jugar con la tonalidad o cualquier otro. Lo voy a dejar en oscuro, me queda bastante chulo. Y también, por ejemplo, lo podríamos hacer más o menos brillante. ¿Cómo hacer, por ejemplo, la parte de un material emisivo o un material de bombilla? Pues Lumion también tiene una configuración avanzada que están aquí, en la que yo puedo simular, un segundito,
yo puedo simular que un material emite luz. Por ejemplo, podría ser perfectamente el sofá. ¿Esto significa que da luz, es decir, que ilumina la escena? No, significa que hace el efecto de que es un material emisivo. ¿Para qué iluminaríamos, con qué iluminaríamos la escena? Pues con los objetos de bombilla, que son los que tenemos en la biblioteca de objetos. Entonces aquí, que ya tengo más o menos los materiales configurados, ¿qué puedo hacer para rellenar la escena? Pues le voy a colocar pues algún objeto de interior, que Lumion tiene desde asientos, mesas, electrodomésticos, todo lo que queráis, y un montón de cosas de atrezo, que eso sí que vale la pena, en vez de colocarlo si estáis trabajando una escena en SketchUp o en 3D Max, pues hay ciertas cosas que sí que vale la pena ponerlas directamente en Lumion porque están muy bien mapeadas y configuradas. Por ejemplo, pues aquí le pongo una plantita que yo la puedo pues, escalar, girar, hacer estas cosas sí que la podéis modificar, pero no podría, por ejemplo, de repente hacer que este sofá se mueva 10 centímetros a la derecha. Para eso tendría que modificarlo en el SketchUp y volverlo a cargar. ¿Dónde se recarga el modelo? Pues aquí arriba. Si yo selecciono el modelo importado, aquí arriba me aparece el nombre de salón, que es con el nombre que lo he importado, y me aparece reimportar modelo. ¿Qué me permite esto? Que el proceso de diseño y de renderizado sea un proceso iterativo. ¿Para qué nos sirve a los arquitectos y a los diseñadores? Pues para ir haciendo pruebas en tiempo real, mover las cosas. No significa que una vez exportas esto ya no tienes forma de modificarlo y tienes que volver a empezar. Yo aquí podría cambiar, pues no sé, la tipología de la mesa o el cliente me pide otro sofá y entonces yo cogería, reimportaría este modelo y mientras esto, por ejemplo, imaginaos que la textura del sofá quiero que sea la misma, pues mientras ese sofá que yo he cambiado tenga ese material, se me va a mantener. ¿Vale? Y si no, pues me aparecería en este sitio otro sofá y le añadiría el nuevo material. Pero todas las configuraciones que hubiéramos hecho, por ejemplo, de renderizado, ¿vale? Aquí, que es la parte de render, no se pierden. Voy a ponerle también, por ejemplo, algún objeto de biblioteca, tipo aquí en decoración tenéis libros para completar la escena. Ya me voy a acercar. También hay este tipo de libros para completar estanterías. Tenéis un montón de cosas, Y entonces, una vez tenéis un poco la escena completa, voy a añadirle algo de luces para que así este efecto quede mejor. Y aquí en objetos tenéis luces IES que harían este efecto foco y lo que es el dibujo en pared. Luces de relleno que serían para, no iluminarían la escena porque solo las iluminan este tipo de focos, pero sí que haría un efecto pues, de reflejo en la pared o de un área que se vea iluminada, pero no contribuiría a lo que es el cálculo de iluminación global dentro de la escena. Y luces de área que sería, por ejemplo, pues para poner una tira LED. Aquí, por ejemplo, le voy a dar pues, mayor ancho, la voy a mover y pues aquí ya tendría una luz que me está iluminando la pared. Y aparte la puedo cambiar de tono. Le puedo dar más brillo o menos brillo. ¿Veis que toda esta configuración, aunque no la esté renderizando, estoy viendo un poco en tiempo real, pues esa intensidad, cómo le va a afectar aquí al sofá si quiero que sea una luz más tenue, pues todo eso lo podéis hacer en tiempo real. Y además le voy a poner aquí a estas luces un par de luces Omnilight para que haga un poquito pues ese destello en la pared y que nos quede pues, chulo. Veis que conforme lo subo sí que se ve el efecto, solo que no iluminaría también la escena ni haría las sombras pues tan
tan precisas como poner una iluminación con los focos o lo que se llama IS. Ahora voy a la parte de renderizado porque supongamos que ya tengo mi escena más o menos completa y me gusta. No significa que en el momento que pasemos a la parte de render no podamos volver atrás y cambiar el modelo o cambiar los materiales o cambiar la iluminación. Simplemente que es un proceso de un poco de ir y venir, de pasar a la parte de render, hacer alguna prueba, volver, modificar alguna cosa, pero sí que sirve para ir haciendo pruebas. Pasamos a la parte de foto, ¿vale? Y aquí tenemos una tira de numeración. Cada una de estas pestañas va a ser un punto de vista o lo que sería un render distinto dentro de esa misma escena. Eso hace que yo, por ejemplo, aquí diga, vale, pues quiero un punto de vista pues muy frontal, así muy arquitectónico. Una vez me mola el punto de vista, también puedo jugar con la distancia focal, que sería la apertura de la cámara. Y entonces me gusta este punto de vista y le doy a guardar imagen. Súper sencillo. No hay que colocar cámara, no hay que controlar el punto de mira de la cámara, el punto de cómo se mueve. No, simplemente de la misma manera que te estás moviendo en la escena, yo ahora mismo estoy girando la cabeza, estoy girando, me estoy moviendo con las flechas. Además aquí también estoy viendo ya el reflejo del dorado que he puesto aquí. Y una vez me coloco y me mola el punto de vista, pues nada, le doy a guardar. Aquí es donde os decía que cada una de estas imágenes, aparte de ser un punto de vista distinto, va a tener unas configuraciones distintas si yo quiero, claro. Y aquí, ¿cómo hacemos que este render mejore? Porque si yo aquí le doy a la pestaña de render, que es esta, súper sencillo, le doy render, me dice en qué resoluciones la quiero renderizar. Normalmente para, por ejemplo, una resolución web va a ser 1920 x 1080 o para una 3 o un cartel va a ser estas dos. Normalmente nos movemos entre estas dos. Voy a renderizar esto a ver qué me sale. Le doy una carpeta de destino y los voy a ir numerando para que veáis un poco el proceso de la imagen captada o la captura de pantalla que sería sin ningún efecto, que ahora os explicaré lo que son los efectos y cómo va mejorando la imagen conforme le vamos añadiendo parámetros de render. Si os fijáis, este render se va a hacer no ha llegado a un segundo. Y aquí, por más que no tenga ningún efecto aplicado, que es lo que os he dicho, ya veo bastantes cosas. Ya veo aquí arriba la iluminación del LED, veo aquí el resplandor de las bolas y un poco cómo está iluminando esta zona del sofá. Veo que aquí me entra un sol, no sé cuál es, pero es un sol. De aquí un reflejo, o sea, para ser un render que literalmente nos ha costado 2 clics, pues no está tan mal. Puede estar mejor, por supuesto, va a estar muchísimo mejor. ¿Cómo va a estar mucho mejor? Pues añadiéndole aquí lo que Lumion llama efectos. Los efectos son mejoras dentro del render que utilizamos pues, para que vaya apareciendo un render hiperrealista y se puedan configurar más parámetros. Por ejemplo, las sombras, o sea, el tipo de sombra, si es más o menos oscura, la iluminación, si quiero un sol más alto, más bajo, un día nublado, efectos de, pues, no sé, de aire, ahora los vais a ver todos. Esto es donde se añadirían estos efectos. Y aquí se van a ir añadiendo, pues, cada uno de esos parámetros o efectos. Si yo me voy aquí a añadir efectos, tengo todos esos que os había comentado divididos por estas categorías. Pues le añadiré un sol para controlar el rumbo o la altura. Si yo le doy aquí ya me aparece un parámetro en el que si aquí giro la cámara, yo puedo controlar la altura del sol y automáticamente la luz general se me va a adaptar. O
sea, Lumion entiende que cuanto más alto el sol, la luz es más cenital y la escena está más clara, más neutra, mientras que conforme vamos bajando la altitud, pues va haciendo una iluminación general de atardecer. También podemos cambiar el rumbo del sol, pues lo podremos ver en 360 cómo va girando por toda la escena, y cambiar el brillo del sol lo que queramos, ¿vale? Más o menos brillo. ¿Qué otros efectos hay? Pues también hay, por ejemplo, lluvia y nieve. Esto mola más para las... ¿Veis que estoy añadiendo partículas de precipitación? Esto mola más para los vídeos, por ejemplo, pero aún así también queda chulo. Si yo le añado, por ejemplo, un cielo, le puedo añadir un cielo real, que es como si fueran los HDRIs. ¿Y qué me hace esto? Pues además de añadirme una foto general tipo esfera con esas nubes que están como si fueran una imagen de alta resolución, además la iluminación entera se ilumina, o sea, perdón, la escena entera se ilumina con este cielo real. Todas las reflexiones van a tomar este tono azulado, igual que si le pongo un cielo de atardecer, pues toda la escena va a tomar ese tinte de atardecer, y además le puedo dar más brillo o menos brillo, ¿vale? Todos esos son, pues, efectos que puedo ir añadiendo. Esta combinación de efectos o este cómputo de efectos, que aquí podemos llegar hasta 12 o 15, Lumion lo llama estilos. ¿Qué hace Lumion además? Pues ponérnoslo mucho más fácil y deciros, vale, tú puedes hacer un estilo personalizado y puedes ir añadiendo efectos hasta que te canses. Pero además yo te he preconfigurado unos estilos que te van a servir para, con 2 clics, dependiendo del tipo de escena, tener un render mucho mejor. Si ahora le voy a cambiar estilos, aquí me dice, vale, pues más o menos vas a tener esta casuística, un render realista, de interior, amanecer, diurno o noche o nublado. Estos dos son más efecto, pues añadiendo efectos tipo acuarela o que podríais conseguir con Photoshop o con cualquier otro programa de edición de imagen. Pero aquí, como el objetivo es conseguir una imagen hiperrealista, pues van a ser más o menos estos efectos. Pues yo le voy a decir, vale, como tengo un interior, le voy a dar al estilo de interior. Y aquí él solo me acaba de colocar un montón de efectos que además tienen 2 páginas. Entonces, todos estos efectos son los que los programadores de Lumion pues piensan que son los importantes para generar un render hiperrealista. Esto pasa lo mismo que con los materiales. Él nos coloca el paquete de efectos, pero luego nosotros los podemos cambiar a nuestro gusto, como por ejemplo con la iluminación o correcciones de color o las reflexiones. Entonces aquí, por ejemplo, si tengo un cielo real, yo lo podré pues rotar para que me ilumine más o menos la escena. ¿Veis? Ya lo he editado. Sigue siendo el pack de estilos de Lumion, y voy a hacerle pues 4 configuraciones, como por ejemplo esta es Skylight, que es que la iluminación del cielo penetre en la escena y rebote mejor la luz. Es como que afecte el cielo dentro de la escena interior. Y de momento voy a quitarlo más o menos así. Y ahora pues voy a hacer un render de esto para que veáis la comparación entre uno u otro. Veréis primero que el render en sí va a tardar un poquito más, porque ya le hemos añadido un montón de efectos. Pero también veréis pues que el render va a estar bastante mejor. Mirad, voy a abrirme la carpeta. Este es el primer render que hemos hecho. Está bastante oscuro, vemos la luz, pero aquí, por ejemplo, ya vemos estas reflexiones mucho mejor, el destello en pantalla y obviamente mucho más claro. ¿Todo esto lo podemos ir configurando? Pues sí, claro, podemos ir haciendo
todo lo que queramos. Por ejemplo, darle más o menos exposición a la escena. Ahora mismo si veo que las luces tienen mucho reflejo, me voy a la parte de modelado y le bajo el brillo, porque no necesito que esté tanto. Igual, si quiero que la escena no esté tan tenue, le puedo cambiar el cielo y ponerle uno, por ejemplo, nublado. Se lo podría dar perfectamente. O, por ejemplo, uno de, no sé, por la mañana, que me entre la luz por aquí. A ver si tengo uno más arriba. Y aquí, por ejemplo, pues ya me entraría la luz por este lado. Y aquí además, si le dais adentro de la imagen, es como que te lo puede más o menos hacer una vista previa de cómo te va a quedar el render. Y aquí, por ejemplo, pues le voy a poner más saturación y más brillo. Voy a hacer una tercera vista de esto. Esto ya nos tarda, va a tardar unos 7 segundos o así. Pero es un render que literalmente hemos configurado. Mirad, ¿veis la diferencia? Esto ya tiene un reflejo aquí de la zona exterior. Parece como que hay una ventana en esta parte de aquí. Esta zona está más en sombra. La madera tiene su reflejo. Todo responde a una, pues, a una configuración real de lo que haría la luz en la realidad. Y esto ya podría pasar por un render hiperrealista. Más aparte, configuraciones de, no sé, de color o Photoshop, pues esto ya es bastante guay y no nos ha costado más de 10 minutos. Si ahora yo esta misma configuración la quisiera poner en esta imagen, pues mirad, no tenemos que currarnos otra vez todos los efectos, copiaríamos los efectos, vamos a esta imagen y pego los efectos. Y entonces nos aseguramos de que esta segunda imagen tiene exactamente la misma estética que la imagen anterior, solo que distinto punto de vista. ¿Vale? Mirad, esta imagen además la configuré con materiales de Lumion. Este es un material tipo dots que tiene, el cuero también, esta planta ya veis que la acabo de poner, este dorado también, es decir, no cuesta muchísimo más hacer este tipo de escenas. Y por último, os quería enseñar súper rápido cómo hacer un vuelo de cámara o una película. Si yo me voy en vez de la parte de foto a la parte de película, tengo el mismo formato de numeración y cada uno de ellos, en vez de ser un punto de vista, va a ser un vuelo de cámara distinto. Y aquí le voy a decir grabar. Yo voy a hacer de momento clic, que es el primer fotograma, y me voy a acercar. Voy a bajar un poco esto. Y voy a acercarme un poquito más. Y voy a acercarme un poco al sofá y voy a hacer otro clic. Aquí, añado fotograma. No hago nada más, le doy al play y como veis la cámara va desde el punto A que le he marcado al punto B. Y si le doy a aceptar, ya está. Yo ya tengo este vuelo de cámara hecho. No tengo que coger, poner una cámara, darle los puntos intermedios o ver cómo se puede animar esa cámara. Automáticamente Lumion va a coger y va a hacer una trayectoria entre el punto A y el punto B. ¿En cuánto tiempo? Pues si edito el clip en el tiempo que nosotros le digamos. Está configurado por defecto unos 4,5 por fotograma o por punto intermedio que le demos, pero aquí podemos tener, no sé, 2 segundos y entonces pues va a ser mucho más rápido, o 6 y va a ir mucho más lento. Obviamente en arquitectura se suelen hacer travelings más pausados, no vuelos de cámara que vayan de un punto a otro tipo itinerario, más hacer un zoom in, zoom out, un traveling panorámico, pues ese tipo de cosas que además si tenéis un poco de gracia con la fotografía sale enseguida. Y entonces
digo, vale, yo tengo el traveling, pero además quiero que tenga todos los parámetros que yo he configurado antes. Pues perfecto, vamos a la foto, al render que he hecho, lo mismo que antes, copio los efectos que ya los tenía copiados, me voy a la película y pego los efectos. Entonces, este traveling tiene exactamente los mismos efectos de iluminación que yo le he configurado antes. Y si vamos a renderizar este clip, obviamente va a tardar mucho más, pero lo voy a poner calidad borrador. Y voy a poner clip 1. Y aquí me dice más o menos que son 151 fotogramas y el tiempo restante. Aquí, como veis, está pixelado, pero porque no lo estoy poniendo en calidad alta. Si tenéis una buena tarjeta gráfica, podréis hacer renders de muy buena calidad a 3000 o así en 7-10 minutos. Tener en cuenta que lo que es el renderizado del vídeo es como si Lumion estuviera haciendo cada fotograma, si hay 25 fotogramas por segundo, está haciendo 25 renders por cada segundo de animación. Y en este caso serían pues los 6 segundos por los 25, pues 151. Entonces, más o menos, para hacer un cálculo rápido, si hemos tardado en hacer una imagen estática pues 30 segundos, pues 30 segundos por 25 fotogramas por segundo por los segundos que tengamos. Es súper fácil para estimar un poco cuánto tardaríamos en renderizar. Aún así, cuando rendericéis clips vais a tardar mucho más, obviamente, que con renders estáticos, pero sigue siendo mucho menos que programas que son de renderizado iterativo, como que va limpiando la imagen, que igual tienes que dejarlo toda la noche haciéndolo. Para mí esto es una gran ventaja de cara a diseñar y sobre todo de cara al mundo práctico que es, estoy trabajando en un proyecto, tengo una entrega mañana y me han cambiado cosas hace, no sé, hace 3 horas. Pues esto me asegura que yo puedo estar hasta 10 minutos antes de una entrega sacando un render, si más o menos tenéis testeado vuestro ordenador y no sé, vuestra tarjeta gráfica y cómo se comporta el ordenador. Y bueno, esto ha sido un barrido pues general de todo lo que es el proceso que se sigue en Lumion para generar imágenes estáticas y vídeos. No sé si he ido muy rápido, muy lento, pero sí que es verdad que son muchas cosas para explicar en un webinar, pero sí que quería que tuvierais una visión pues general del programa, de lo que os puede aportar, de si es interesante para cada uno de vosotros dependiendo pues del perfil que tengáis y que podáis valorar pues, si os apetece aprenderlo, si queréis pues incorporarlo a vuestras herramientas de diseño y que, no sé, y que os haya gustado. Quería que me preguntarais alguna, no sé, alguna duda o qué problemas le veis o alguna cosa que no haya quedado clara. Si queréis podéis abriros el micro en ese intervalo de tiempo o escribírmelo en el chat y así pues hacemos como esta ronda de preguntas. Preguntas tanto si son de cómo importo desde, no sé, desde mi programa o cómo se resuelve esto, no sé, lo que se os ocurra. Sí, Inés, se puede cambiar el entorno. Mirad, si yo ahora estoy en el modo construcción, que le he puesto el suelo blanco que estaba en este tipo de plantilla, digo, ostras, es que le he puesto una ventana y quiero que tenga un entorno, pues, tipo bosque. Pues nada, podría cambiar el tipo de paisaje a otro tipo de paisaje. ¿Veis? O sea, como siempre, Lumion tiene un montón de materiales, paisajes y todo preconfigurado y lo podías cambiar a cualquier otro y además pues empezar a trabajar también con el entorno. Si ahora, por ejemplo, quisieras poner pues arbolado, lo empezarías a poner o, empezarías a trabajar la parte del fondo si quisieras hacer no sé, unas montañas. El LiveSync, por ejemplo, Diego, perdona, te respondo. El LiveSync desde Revit, por ejemplo, lo que hace es efectivamente evitarte el paso que he hecho yo de guardar el modelo como DAE e importarlo. Es decir, si tú estás en... Lo que pasa es que es bastante
bastante engorroso si solo tienes una pantalla. Es más que nada para trabajar con dos pantallas, para así tener, por ejemplo, Revit o Rhino o lo que quieras en una pantalla y en la otra tienes el Lumion abierto. Lo que hace el LiveSync es directamente hacer ese cambio en tiempo real. Si estás cambiando un muro o estás cambiando esa dimensión, se está cambiando también en el Lumion. Cosa que también se puede hacer, lo que pasa es que requiere ese paso intermedio de recargar el modelo si lo estás guardando. ¿Por qué yo no uso, por ejemplo, en mi día a día el LiveSync? Porque ocupa mucho más. Es decir, no es lo mismo tener solo el Lumion abierto a tener el Rhino abierto y el Lumion abierto. Entonces, normalmente yo trabajo sin el LiveSync, pero en un momento dado sí que es interesante para si tienes que estar al lado de un cliente. Oye, pues cámbiame esto, pues a ver cómo queda, pues ese tipo de conexión. Agustín, principales diferencias frente al Lumion 9. Pues mira, de primeras en biblioteca, por ejemplo, han añadido muchas más. Voy a ir a, así os las... Mirad, Lumion 10 novedades. Así las veis todas y os digo cuáles creo yo que han sido las más sustanciales o las más interesantes. Mirad, previsualización de alta calidad es una de ellas, que es la que os he dicho que haciendo clic aquí dentro te hace como un barrido o un recalculado de cómo va a quedar. Esa es interesante. La naturaleza en alta calidad es que hay ciertos tipos de árboles, muchos menos que en biblioteca, como no sé si 10 o 12, que los han hiper mejorado para que si los ves muy cerca, pues estén súper currados y cada hoja se mueva por independiente. Este es un árbol de alta calidad y veis que me acerco mucho y se mueve cada hoja, mientras que este, que es un árbol normal, pues si me acerco mogollón, está conformado, o sea, está hecho de planos. Uno que es súper importante y que para mí ha sido un gran avance es poner materiales con displacement o relieve que sea mucho más exagerado que, por ejemplo, una junta en un pavimento. Eso sería, por ejemplo, para las gravillas, la arena, como veis aquí. Entonces, ahí lo que hace es mejorar mucho más la visualización de materiales que tienen realmente un relieve real. No llega a estar perfectamente optimizado porque, por ejemplo, las aristas se siguen viendo como puras, pero sí que el efecto sí que lo hace bastante apurado. Luego algunos otros efectos como auroras boreales, cosas que yo veo más, pues no sé, más accesorias. Y uno de los más importantes, que a mí me ha gustado bastante, es un mapa de relieves. Lumion en la parte de paisaje tiene la opción de geolocalizar el proyecto y tener más o menos las calles alrededor y la zona que es verde o no verde las puede importar. Y entonces en esta versión de Lumion 10 además importa lo que es la topografía. Es decir, tienes un proyecto en Denia, le das la geolocalización y entonces podrías importar esa topografía. Y así alguna más, algún estilo artístico y demás. Pero bueno, las más importantes para mí son esas. Vale, LiveSync, Agustín, Inés, Rocío. Vale, de cara a interiores la calidad de los renders no varía si su modelo o es mejor utilizar otro programa de modelado. Vale. A ver, Rocío, para interiores, ya sabes, si trabajas con Revit, ya sabes que en Revit, como no es un programa de modelado 3D en sí, normalmente tú no pones muebles que pondrías en un render de interior, como pueda ser este de aquí. Primero, porque en Revit no quieres que este sofá te cargue la escena y segundo, porque realmente lo que quieres ver es un bloque más o menos decente en planta, alzado y sección. Entonces, es mi proceso de trabajo, ¿vale? Es bueno trabajar con Revit para trabajar el continente del proyecto.
por ejemplo, la vivienda en general, con las carpinterías, los suelos, las paredes, puertas y demás cosas que trabajarías en arquitectura. Luego, el contenido, todo lo que es mobiliario, mobiliario, iluminación, todo lo que sería ya accesorio para una imagen de este tipo, eso ya lo importo de otros programas como por ejemplo SketchUp, 3D Max o Rhino, porque tiene mucha más biblioteca habilitada para ello y mucho más detallada. Entonces, imagínate que, no sé, esta habitación, pues hubiera hecho las paredes, los suelos, todo con Revit, porque además tendré que hacer el proyecto, o si me lo han pasado, haría toda esa parte en Revit, la importaría, porque yo puedo tener en una misma escena objetos importados de unos y otros. Y todo lo que es el sofá, la planta y demás, la hubiera importado pues igual de mi biblioteca de modelos que tengo. O por ejemplo, si esta mesa o tengo un aparador de una marca concreta y me han proporcionado el modelo, que hay pues un montón de marcas que lo que hacen es darte esos modelos 3D, pues lo importaría aquí para seguir trabajando en la escena. Esa parte más o menos te ha quedado clara, Rocío. Revit el inconveniente que tiene es que no se modela tan al detalle porque no es un programa para eso. ¿Vale? Javier, ¿se podría importar desde Revit la topografía? Sí, se importa perfecta y además le puedes dar cualquier material de césped o el que tú quieras. Aquí en materiales, aparte de ponerle césped al paisaje, si yo toco, por ejemplo, esta cubierta, le puedo poner un material de hierba. ¿Vale? Y aquí le crece la hierba. Por tanto, si importaras la topografía, la que has visto antes en la vivienda, pues se importaría esa topografía y además le daría un material pues de verde o una tierra, lo que necesitarais. ¿Vale? Vladimir. Vale, mi ordenador. Os voy a abrir el... A ver. Os lo voy a enseñar. Yo tengo, la verdad es que este ordenador lo tengo bastante bien equipado. Yo tengo 32 GB de RAM, un procesador i7 a 4 GHz, el procesador lo podríais tener más sencillito y la tarjeta gráfica, la que os he enseñado antes, la GTI 1080, GTX 1080 Ti. Entonces, aquí lo que os he dicho, que este número, la memoria RAM tiene que ser pues mayor que 16 GB, recomendable, porque con 8 yo creo, aún con la versión 9 de Lumion, con 8 GB podrías ir habiendo cosas, pero como cada vez el programa va teniendo también más peso, ya con 8 GB no se abren muchas escenas. Una escena sencilla puede ser que os la abran, pero si ya fuerais algo tipo de edificio o alguna implantación de, no sé, un planeamiento urbano, nos la abriría. ¿Vale? Si quieres, Vladimir, apúntate no sé, esta configuración y la tarjeta es una GeForce GTX 1080 Ti. ¿Vale? Y a mí este ordenador es el que utilizo para trabajar y para dar las clases y me va perfecto. Siempre es mejor un ordenador fijo para estas cosas, porque además, pues si tenéis menos memoria, luego la podéis ir ampliando más que un portátil. Aún así, también hay portátiles muy buenos y normalmente suelen ser los gamers. Fenomenal, pues no tengo... ¿Alguien más tiene, no sé, alguna duda, algo que le genere, no sé, alguna duda para trabajar con el programa? ¿Os ha gustado el programa, cómo se utiliza, los resultados que da? Bueno, como resumen, yo os diría que es un programa que no requiere muchísimo esfuerzo y que además tiene infinidad de materiales ya hechos, así que, y mobiliario y demás. Así que creo que le podéis sacar
mucho partido. Además os voy a dejar, hemos habilitado algunas horas de bueno, estamos de forma experimental, los profesores de Enseñem hemos habilitado unas franjas horarias durante la semana que viene y creo que la otra, de unos 15 minutos para poder tener un asesoramiento o una reunión personal con nosotros. Dudas del tipo, pues, oye, para mi forma de trabajar o yo me dedico a esto, ¿me lo recomiendas? ¿No me lo recomiendas? ¿Cómo se gestiona eso? Y os voy a dejar por aquí el enlace, si lo encuentro. Agustín, a la hora de renderizar, tiene que ser Agustín, tiene que estar en primer plano. O sea, la teoría dice que tiene que estar en primer plano. He de decir que con este ordenador he llegado a dejarlo minimizado y si he estado haciendo otra cosa o consultando en internet y tal, va más lento, pero lo sigue haciendo. Pero aún así, en líneas generales, tiene que estar en primer plano. En pantalla, si tienes dos pantallas, puedes tener alguna otra cosa en la otra pantalla, pero siempre teniendo en cuenta que toda actividad que estés llevando al mismo tiempo, pues ralentiza el tiempo de render. ¿Vale? Pues a ver, os voy a dejar por aquí lo que os comentaba del calendario. Os voy a copiar el enlace. Mira, esto es una aplicación que se llama Calendly y en este enlace yo he habilitado huecos durante la semana que viene para que me los podáis reservar y no sé, y me podéis preguntar o ver cada caso en particular vuestro, tanto de renderizado con Lumion como, por ejemplo, de modelado. Al final, pues como os he dicho, soy arquitecta y esto es, o sea, mi flujo de trabajo pasa por muchos programas, desde Revit o Rhino con lo que modelo y hago proyectos, como Lumion, como luego Photoshop para hacer postproducción. Entonces, si pues vosotros también cumplís ese perfil de pues, arquitectos o diseñadores de interior y queréis un poco una visión global de cómo afrontar este tipo de proyectos en el que tengáis que estar desde dibujar la primera línea hasta generar los renders, pues en eso os puedo ayudar. Y poco más. No sé si tenéis alguna duda más o lo que sea, pues si no lo dejamos aquí. Nada, daros las gracias por estar todos conectados un viernes por la tarde y pasar un ratito con nosotros. Espero que os haya gustado. Gracias a vosotros. Inés, arriba me has comentado, espera. Ah, vale, si cambias el archivo de exportación de carpeta, puede ser que no te lo reconozca. No es que no te lo reconozca, es que tú cada vez que lo recargas le puedes dar otra ubicación diferente, o sea que por eso no hay problema. Y por ejemplo, las texturas que se cargan en el Lumion se quedan dentro del Lumion. Si tú luego las cambias de ubicación, no te da esos errores de que no encuentra el archivo. Es como que ya está dentro del Lumion y además si ese archivo de Lumion se lo pasaras no sé, al ordenador de un amigo tuyo para renderizarlo, lo seguirías teniendo todo dentro. Eso es una gran ventaja de Lumion porque no tienes que estar haciendo un empaquetado del modelo más las texturas, luego reubicarlo todo, no. Mientras tenga otro ordenador el Lumion instalado, copias el archivo de Lumion, lo pegas y a renderizar. ¿Era eso, Inés? Perdona que no te había leído. A ver, Federico, a nivel de... A ver, me estáis escribiendo muchos. Federico, a nivel de insertar el modelo en un entorno real, ¿funciona bien? ¿Encajarlo desde una foto de Google, por ejemplo? Sí. Además, Lumion tiene un efecto que es para hacer un soleamiento real. Y entonces tú lo buscas como si fuera una calle en concreto y te lo geolocaliza. Y además, si luego giras el modelo con el norte real, pues también puedes hacer un estudio de soleamiento.
sea, sí que funciona bien. Además, encajar una foto de Google, dices en planta. Si hicieras una captura de pantalla de Google, podrías hacer un plano de suelo y meterla. Eso. Fabio, un favor, el enlace detallado de las clases. Dices de las clases de... Fabio, perdona, te estoy contestando a ti. ¿El enlace de lo que es el curso nuestro o el enlace de esta masterclass? Ah, del curso. Pues sí, nada, os lo pongo enseguida. Enseñé uno. Os lo copio. Ahora mismo, obviamente, seguimos por seguridad de todos en casa y lo estamos impartiendo en streaming, que sería el mismo sistema que estáis viendo aquí. Me veríais a mí en cámara, mi voz, podríais preguntarme todo lo que quisierais y mi pantalla. Os proporcionaríamos licencias de student o profesionales para el tiempo del curso, para que lo podáis utilizar y además los archivos de las clases. O sea, es como seguir un curso online, solo que os estoy escuchando, me estáis preguntando y todo. El curso va desde nivel 0 hasta, diría que medio avanzado. O sea, con el curso da tiempo a ver animación, film, pues, materiales personalizados, es decir, lo veis casi todo. Luego ya hay cosas que son más de experiencia y de cada escena en concreto, o sea, la casuística de cada uno de los proyectos, pero sí que se lleva a un nivel medio alto. A ver, que me he dejado alguna consulta por aquí. Inés, se me ha pasado que he hecho algún cambio en Revit, pero luego no me ha cargado los cambios en Lumion. Vale, eso es por lo que os decía antes. Tú tienes que seleccionar el modelo y aquí arriba, en vez de reimportarlo, porque lo reimportaría en la misma ubicación, si le das al Alt, que es lo que dice aquí, tú le puedes dar otra nueva ubicación. Y entonces tendrías que darle esa ubicación del nuevo DAE, Inés. ¿Vale? No sé si lo has visto. Ahora me contestas. Verónica, muchas gracias por asistir, Verónica. ¿Se puede hacer avanzado? Pues Agustín, las veces que hemos hecho cosas avanzadas suelen ser más, por ejemplo, para estudios estudios de arquitectura o de interiorismo que ya manejen el programa y entonces nos pidan unas horas en concreto para ver cómo pueden mejorar sus escenas o en clases particulares. De momento, un curso avanzado no hemos planteado como tal, porque ya con el curso se sale con muy buen nivel. Pero sí que es verdad que las partes avanzadas han sido más, como te decía, enfocadas a casos concretos y a mejorar pues ciertos puntos que igual se quedan cojos. Fabio, después de manejar Lumion, ¿qué programa de renderizado complementario recomendarías? Depende, ¿qué perfil tienes? ¿Eres arquitecto, diseñador de producto, interiorista? Arquitecto. Vale. ¿Y se te dan bien no sé, las herramientas digitales? O sea, me refiero que pues te desenvuelves bien con programas tipo... No, lo digo porque dentro del espectro de programas de modelado y de renderizado, pues hay algunos que son pues mucho más complicados que otros. Por ejemplo, yo manejo mucho rinoceros porque para hacer arquitectura un poco más orgánica, hacer pues no sé, arquitectura más curva y demás, tipo Zaha Hadid, pues me gusta más el Rhino. Obviamente 3D Max haría lo mismo, solo que para mí es mucho más complicado de manejar. Entonces, en lo que es programa de modelado, te diría que Rhino, y lo que es programa de renderizado, te diría que entre VRAI y Corona Render. VRAI VRAI es el programa de renderizado por excelencia, solo que sí que es verdad que tiene
para llegar a un nivel medio alto necesitas muchas más horas de aprendizaje y de masterizar el programa. Mientras que Lumion, por ejemplo, es más afable en ese sentido. Pero con VRI puedes llegar a, si eres renderista, normalmente VRI es el programa por excelencia. Y Corona es otro tipo de programa de renderizado que no es como que no falsea los rebotes de luz. Por ejemplo, si tuvieras que hacer un render de joyería, que se tiene que reproducir muy bien cómo incide un rayo de luz dentro de la piedra y cómo rebota la luz, te diría que Corona Render, porque lo que hace es simular un rebote real y físico de las luces. Bueno, Corona sí que llevaba tiempo, solo que ahora parece que le han dado un poco más de empuje. Voy a enseñaros curso de Lumion, a ver, torre. Hice en el último curso de Lumion, hicimos estos renders y esta torre la hice con Rhino. Es para que veáis un poco pues que esto no se puede conseguir fácilmente, por ejemplo, con Revit. O sea, se puede conseguir, pero es más complicado. Entonces, todas estas superficies curvas, pues las hice con Rhino. ¿Vale? Todo esto son pruebas de render para que veáis un poco hasta dónde se llega. Esto es del curso, ¿eh? No es... Son todo iteraciones de render de efectos y demás. ¿Vale? Esto no tiene trampa ni cartón. Sí, la curva de aprendizaje del Corona parece ser que es más sencilla. Para VRI me da la sensación que tienes que tener, que al principio, además lo he manejado y lo he aprendido, lo he intentado aprender muchas veces. Y mi experiencia propia, yo manejaba también Maxwell, que es parecido al Corona. Y lo que me he dado cuenta es que necesita mucho más tiempo de aprendizaje y dedicación para llegar a efectos pues como este. ¿Vale? Si quieres, creo que está por aquí también el curso. Creo que también tenemos curso de Corona. Te lo dejo aquí también, el curso de Corona Render. Y bueno, de momento, pues yo creo que ya está. Me despido con esta imagen para que veáis un poco lo que se puede conseguir y nada, espero que os haya gustado mucho la clase. Muchas gracias por estar ahí escuchándome.